Hola, buenas noches familia TDT. Reciban un cordial saludo. En estos momentos estoy terminando de trabajar y mientras voy camino a casa, he decidido escribir una historia familiar que ya hace bastantes meses tengo ganas de compartir con ustedes. Hace muchos años, ya casi 10, mi relación con mi abuela, o sea, esa relación abuela-nieta, terminó. Y no en los mejores términos. Desde entonces solo aparezco cerca de su casa en ocasiones especiales, o si debo de acompañar a mi mamá para que no esté sola en las inmediaciones de la casa, puesto que es un sector bastante peligroso a consecuencia de la inseguridad, eso sí. Por todo lo demás, evito hasta nombrarla. Y es que me recorre un escalofrío si pienso en todo lo que ella ha sido, lo que es, lo que podría ser, si así ella lo quiere. A ver, eso ya lo entenderán a lo largo de mi relato. Mi abuela tuvo 12 hermanos, la mayoría ya han muerto. Solo queda ella y sus 2 hermanas, las mellas, como les decimos todos. Sin embargo, una de las mellas, o sea, la tía Laura, no habla con mi abuela desde el año 65. Ni ella, ni sus hijos, ni sus nietos. Conozco a la tía Laura, porque es madrina de mi mamá. Y a pesar de las diferencias que ella tuvo o tiene con mi abuela, nunca dejó de lado a mi mamá. De niña yo pensaba que mi tía Laura era otra de las tantas tías políticas que tengo. Porque la verdad, mi familia es grande. Pero una tarde de abril del 2009, cuando estaba en casa de la tía Laura bordando un mantel, mis primos me contaron la verdad. Verdad que les relataré a ustedes y que desata muchas situaciones terroríficas que la familia ha padecido desde entonces. En el 65, cuando mi abuela tenía 14 años y las mellizas 12, mi bisabuela tenía un taller de costura donde arreglaba ropa y hacía vestidos por encargo. Mi abuela la asistía y conocía gran parte del trabajo en la máquina. Las mellizas hacían el bordado a mano y así la bisabuela podía atender la casa, a sus demás hijos y a su esposo. Sin embargo, la tía Laura cuenta que mi abuela empezó a coser de noche, a la luz de las velas, yéndose a dormir más tarde cada día. Hasta que una noche, pasadas las 3 de la mañana, la tía Laura dice que vio a la abuela hablando con un hombre alto, de más de 2 metros, con el cabello peinado hacia atrás, zapatos de charol y un gabán negro que le llegaba hasta los tobillos. El hombre llevaba un bastón de empuñadura de plata y un sombrero de copa en la mano. La tía Laura salió y se acercó sigilosamente hasta esconderse debajo de la mesa de la cocina. Y dice que escuchó a la abuela decirle al hombre que ella firmaría con todo gusto el contrato. El hombre alto tomó de la mano a la abuela y con una de sus garras, porque hasta entonces la tía Laura se dio cuenta de que el hombre en vez de manos tenía como una especie de garras como de ave rapaz. Dice que le cortó el centro de la mano y le pasó su lengua larga y serpenteante por el centro de la herida. La tía Laura se asustó y del asombro se golpeó en la cabeza de la esquina de la mesa. Entonces el hombre y la abuela voltearon a verla. Aunque ella se metió enseguida debajo del mantel, dice que aquel hombre sabía que ella estaba ahí, porque le pesaba la mirada de él en la espalda. Entonces escuchó a aquel hombre despedirse y sintió los pasos de él y de su hermana en la hierba de la terraza. Ahí aprovechó y corrió a meterse en la cama junto a su hermana. Fingió dormirse, pero sintió los pasos de su hermana acercarse por el pasillo hasta su cuarto, y luego sintió la brisa al correrse la cortina de la entrada. Quiso rezar, pero en ese momento se le olvidaron todas las oraciones que le enseñó el catequista. Si trataba de mencionar a Dios, la lengua se le hacía un nudo y se hundía en su garganta. Su hermana, o sea, mi abuela, caminó hasta su cama. Se acercó mucho a la cara de la tía Laura, pues dice que sentía su aliento tibio en la cara mientras ella trataba de rezarle a cualquiera de sus santos. Sé que estás despierta, pequeña estúpida, y sé que nos viste. Si abres la bocota, te mataré, lo juro. Le dijo a mi abuela en un tono muy grave y gutural para la garganta de una niña de 14 años.
Con los días, la tía Laura se fue engañando con la idea de que quizá solo tuvo una pesadilla. Así que una tarde, mientras bordaba el cuello de una camisa, quiso conversar sobre ese sueño con su mamá. Pero cuenta de que antes que siquiera lo mencionara, sintió el peso de una mirada desde el centro de la sala. Cuando volteó hacia allá, vio a mi abuela haciendo una señal de que no, con el dedo índice, mientras arremedaba el tic-tac de un reloj con la boca. Dice que los ojos de la abuela no eran los ojos café claros que yo heredé de ella, sino que se veían como unas esferas brillantes que parecían los ojos de un gato en la noche cuando se les apaga la luz por un instante. Sí saben, ¿no? Desde entonces, la abuela se encargó de mantener a su hermana callada, asustándola con esas miradas demoníacas, riéndose en la madrugada mientras cosía, o acercándose a su oído para decirle cosas desagradables y espantosas para una niña de 12 años. La tía Laura mejor se fue con su hermana melliza a Venezuela, con un familiar ese mismo año, y desde entonces nunca más tuvo contacto con mi abuela. 2 años pasaron, y en el 67 mi abuela se casó con mi abuelo en la capilla comunitaria del barrio. En la foto de bodas mi abuela sale con una cara hinchada, como si tuviera una reacción alérgica a algo. La bisabuela pasó la noche de bodas, haciéndole baños de hojas de matarratón y echándole fécula de maíz y un poco de alcanfor para la picazón. Ese día llegó de nuevo el hombre del gabán y el sombrero de copa. Se sentó en la mesa donde bebía el recién casado con su suegro y sus cuñados. Pero bueno, para nadie fue extraño que ese hombre, con dichas características, se sentara en la mesa si traía una botella de whisky, ¿no? Algo muy difícil de conseguir en ese tiempo aquí. Los borrachos recibieron al invitado, y luego de unas copas pidió permiso para usar el baño. Los borrachos le señalaron la palmera cocotera al final del patio. El hombre entró, y en el segundo cuarto vio a la acongojada novia que parecía alérgica al agua bendita. Se acercó, le dijo algo al oído y siguió de largo hasta la palmera que le habían señalado en el patio. Sin embargo, cuando mi bisabuelo y uno de sus yernos van camino al patio, ven que el hombre que hace unos momentos estaba en su mesa era tan alto como la palma cocotera de 10 metros, y que sus manos caían al costado de su cuerpo como garras de gavilán, y que a medida que iba entrando a la terraza y a la entrada de la casa, iba tomando la estatura y contextura promedio de un hombre adulto. El hombre pasó por el lado de mi abuelo y de su compadre, se despidió y siguió su camino, hasta perderse por el arroyo que pasaba frente a su casa, donde no llegaba luz de las lámparas. El diablo, el mismísimo diablo, decía mi abuelo y los demás borrachos, mientras regresaba pálido a la mesa. A todos se les fue la borrachera, y se pusieron a rezar el rosario con la suegra, que tampoco tenía dudas sobre quién había visitado su casa esa noche. Mi mamá nació 8 meses después del matrimonio. Con los años nacieron 5 hijos más. Hasta que, en 1990, 2 años antes de que yo naciera, mi abuela llevaba a término su último embarazo, y el de más riesgo, porque esperaba gemelos. Mi mamá vive en Bogotá con la bisabuela, y una parte de sus hermanos estaba en Venezuela con una de sus tías. Una madrugada de octubre, la abuela tiene contracciones 12 semanas antes de la fecha aproximada del parto. Mi mamá se regresó de Bogotá en el primer vuelo que consiguió. Se pone frente a la situación, frente a la casa y paga los gastos del hospital. Sin embargo, un médico le llama para decirle que ninguno de los gemelos sobrevivió. Los vecinos se solidarizaron mucho con la pérdida de mi abuela. Me cuentan que recogieron dinero y ayudaron a mi mamá a vender todas las cosas de los bebés para así poder pagar los gastos de la funeraria. Mi abuela permaneció encerrada, a la sombra y amparo de los buenos vecinos que la rodeaban. Sin embargo, la vecina más cercana, la que bañaba y alistaba a los niños para la escuela, no apareció nunca por la casa. Mi mamá y un tío fueron a la casa de ella para investigar, a preguntar si se encontraba bien, si no le había pasado algo. Se encontraron con un portazo en la cara y que les vaciaran un cubetazo de agua bendecida por encima. Aunque el abuelo, mi mamá y mi tío insistían en hablar con la vecina para saber si se había ofendido de alguna manera o no,
nunca encontraron respuesta. Cuando yo vivía en la casa de la abuela con mis papás por un tiempo, siempre nos tenían prohibido hablarle a la marimonda, el apodo que la abuela le había puesto a la vecina de la casa de atrás. La misma vecina que un día fue su amiga y de un momento a otro puso mucho entre ellas. Tanto así que subió las paredes de su propiedad y hasta le puso cerca electrificada. Si una pelota caía en el patio de ella, era una pérdida. Un día mi primo Nicolás me tiró la Barbie bailarina del otro lado de la cerca. Ay, no le dije nada a nadie y salí hacia la casa de la vecina. La señora muy amablemente me dejó pasar a buscar mi muñeca. Noté que su casa tenía muchas velas y muchos adornos católicos, así como santitos y estatuas de ángeles por todo el corredor. En el patio tenía una Virgen del Carmen, un divino niño y un altar de San Benito. Sobre ese altar cayó mi muñeca. La levanté y vi que con una tinta en una cartulina estaba escrito el Salmo 90 y 91. No le di mayor importancia, así que tomé mi muñeca y me fui a mi casa. Al llegar, mi abuela sabía que yo había ido a casa de la vecina, así que me dieron una revolcada con un fajón de mi abuelo por desobedecerla, a medida que me golpeaba y hablaba en sílabas, como la mayoría de las mamás. Su voz se hacía más gruesa y gutural, hasta que casi parecía la voz en off de un vocalista del concierto de heavy metal. Luego entendí por qué esa vecina tenía su casa repleta de ídolos religiosos y había sacado, vetado y aborrecido a mi abuela por todo lo que hizo, por darle sus bebés al diablo para recibir un dinero. Y es que según me contó esa misma vecina, esa noche ella sentía la voz de mi abuela murmurando a través de la cerca. Como la cerca era de caña y barro, por un agujero de tantos logró ver a mi abuela hablando con el hombre del gabán negro y que pedía un precio por un favor. Entonces vio como mi abuela, con una cara repleta de maldad, tomó la mano del hombre y la puso en su vientre, y le dijo que no le iba a dar un alma, sino dos. La vecina, al igual que mi abuelo antes de perder la cordura, decían que ese era el diablo, que cada vez que aparecía era porque necesitaba algo de mi abuela. Después de la muerte de los gemelos, a mi abuela le desembolsaron una suma millonaria a raíz de un accidente de tránsito que tuvo en la ciudad de Caracas. Para entonces no volvieron a ver al hombre del gabán rondando la casa, hasta el día que mi abuelo tuvo un accidente que lo dejó casi como un vegetal. Cuando yo nací, ese mismo día de julio del 92, hasta Bogotá llegó un fax de Caracas, donde le avisaban a mi mamá que mi abuela, 3 de mis tíos y mi abuelo habían tenido un accidente de tránsito. Mi mamá permanecía en cama, parturienta y adolorida, sumando la gran tristeza de la noticia que recibía. No podía moverse, menos la bisabuela, que ya era bastante anciana, así que llamó una de las mellas, a Sandra. Sandra vivía en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, así que pudo ir hasta Caracas. A las 6 de la tarde entró una llamada de larga distancia. Era mi abuela avisándole a mi mamá que estaba bien, que sus hermanos también, pero que mi abuelo estaba en coma, que estaban en el centro comiendo algo, y un carro de los carabineros se salió del carril llevándoselos a los 5 por delante. La llamada se cortó. A las 2 horas recibieron otro fax desde Caracas, donde estaba detallada la historia clínica de todos. Mi abuela se había fracturado un brazo, uno de mis tíos la pierna en 3 pedazos, y mi abuelo se había destrozado 2 vértebras. Mi mamá no tuvo más que resignarse a esperar noticias. Sin embargo, a la tía Sandra le dijo un paramédico que con la abuela siempre estuvo un hombre vestido con un gabán color negro. La tía Sandra sabía a la perfección quién era, así que llamó a una hermana de mi abuelo en Barranquilla. Le contó quién era ese hombre, por qué venía. La familia de mi abuelo es indígena, y su hermana Yolanda era la matrona de su caserío. Yolanda viajó hasta Caracas, y en el camino recogió protecciones y amuletos, incluso un escapulario católico que había sido bendecido por el mismo arzobispo. Contra todo pronóstico, llegó a Caracas,
Se hizo cargo del abuelo y por información del cuerpo de enfermeras, nunca en los 2 meses que duró su recuperación se movió del cuarto del enfermo. Durante ese tiempo la abuela no entró a ver a su esposo, que porque no soportaba verlo mal. ¡Ay! Era una mentira grande, más que su maldad. Lógicamente no entraba por las hierbas, esencias y amuletos que la tía Sandra tenía para la protección de su hermano. El abuelo sobrevivía y 6 meses después estaba de nuevo manejando tráileres por toda Sudamérica. La abuela sanó, al igual que mis tíos. Volvieron a casa, en Colombia. Antes de cumplirse el año del accidente, mi abuela ganó una indemnización por los daños permanentes que causó el accidente. Mi mamá dijo que no sabía cuánto era, pero que el día que fueron a cambiar el cheque en bolívares por pesos, la cajera les dijo que era mejor que una transferencia electrónica, que porque el dinero no era posible cargarlo entre 2 personas. La abuela accedió. Mi mamá no sabe cuánto dinero era exactamente, pero sí que había muchos ceros a la izquierda. Mi mamá y sus hermanos pensaron que la abuela compartiría algo con ellos, pero no. Los gastó en lujos, los últimos electrodomésticos, un carro último modelo, una computadora, contratar internet, teléfono. En menos de 10 meses, esa suma tan exorbitante pasó a ser solo unos cuantos millones. Un día cualquiera, la abuela visitó una joyería prestigiosa, compró cadenas, pulseras, muchas prendas de oro y las trajo a la casa. Esa noche, llegó el hombre del gabán negro y se las llevó. La tía Laura sabía que ese dinero se había esfumado rápido porque era otra artimaña del demonio. Pero no sabía, como yo supe 25 años después, que era el precio por las almas de sus sobrinos no nacidos. Bueno, todavía no lo sabe. Pasaron los años y yo fui creciendo. Tuve hermanos, primos. Nos hicimos un ejército de niños que adoraba reunirse en la casona de la abuela a jugar entre todos. Pero en esa casa pasaban las cosas más extrañas y escalofriantes. A veces éramos más de 20 niños corriendo por toda la casa, jugando en el patio, subiéndose en los árboles, haciendo correr a las gallinas. Pero de repente escuchábamos voces salir de las paredes, de los árboles, de los callejones, como si la casa estuviera repleta de personas adultas, cuando solo estaba la abuela y sus 5 ojos adentro en silencio. Más que voces aleatorias por la casa, sonaban como lamentos. Yo vivía con mis padres en uno de los aparte estudios que tenía la casa. Mis papás, mi hermano y mi hermanita recién nacida. Mi papá era el papá más orgulloso, siempre dedicado a nosotros sobre todas las cosas, amoroso, comprensivo, detallista. Mi abuela, por alguna razón sentía envidia de la relación de mi papá con nosotros. Creo que envidia del matrimonio de su hija. Y es que, a pesar de que la casa siempre fue oscura, el cuarto donde vivíamos con mis papás era muy luminoso y brillante. Mi mamá siempre decía que sentía a Dios llenando cada lugar de su pequeño hogar. Y de verdad, recuerdo que era una sensación de paz, regocijo enorme. Disfrutaba mucho estar ahí, aunque fuera chiquito y apretado, pero siempre olía limpio y se sentía fresco y agradable. El resto de la casa no era así. Era oscura, calurosa, con un olor bastante penetrante, como de alquitrán. La excusa de la abuela era que ese olor lo traía el abuelo en la ropa, porque su trabajo consistía principalmente en transportar químicos peligrosos. Mi mamá nos educaba en casa. En ese momento la educación pública era costosa y difícil de acceder. Sin embargo, le pidió a mi abuela que nos enseñara las tablas de multiplicar. Lo que mi mamá no sabía era que mi abuela aprovechaba el tiempo de las tutorías para hablarnos mal de mi papá. A mí me decía cosas como que mi papá no me quería porque me fabricaba los juguetes y que no me los compraba nuevos como a mis tíos. Me dice que mi media hermana la quería más que a nosotros porque ella era blanca como él. Y nosotros, o sea, mis hermanitos y yo, éramos morenitos como mi mamá. Además que nos parecíamos a ella y no a mi papá. Es más, un día me dijo que mi papá no era mi papá, sino el policía que estaba con mi mamá en un álbum de fotos del colegio.
Yo vivía confundida, porque por un lado mi mamá me decía que era afortunada de tener un papá como el que tenía, un hombre honrado, sin vicios, y mi abuela me decía que los mejores papás eran mis tíos, que consumían drogas, alcohol, pero que a pesar de todo eso, sí tenían para comprar una Barbie nueva a mis primas, y no una de segunda mano o imitación como mi papá me las daba. Por fin mi mamá me encontró escuela. Pasé el examen de admisión con honores y me colocaron en tercer año, aunque bueno, yo había aplicado para primero. A los 3 meses de estar en la escuela, recibí una beca que cubría el 100% de mis gastos escolares, incluidos mis útiles escolares. El día que llegaban los paquetes con mercado para mí, mi mamá me decía que compartiera las golosinas con los demás primos, pues todos vivían en la casa. A mi abuela eso no le gustaba. Me hacía comentarios sobre que ella tenía dinero y joyas que no compartía con nadie. Yo no entendía, apenas tenía 8 años en ese entonces. Mi papá consiguió empleo permanente, así que alquiló una casa entera para la familia. Yo estaba contenta. Mi mamá me dijo que tendría mi propio cuarto. El día que nos mudamos, lo hicimos de noche en el bus. Era de mi vecino y era buena gente. Mi abuelo y mis tíos, que eran de 14 y 15 años, nos ayudaron. Cuando iba entrando a la casa a alcanzar la pañalera de mi hermanita, vi a mi abuelita hablando con un señor, traía un gabán puesto. Esa fue la primera vez que lo vi, y lo recuerdo como una fotografía en mi memoria. Salí viendo hacia atrás, y mi mamá me preguntó con dulzura que qué es lo que me pasaba. Le dije que en el patio había un señor hablando con la abuela. Digo, no era raro, porque el patio tenía una salida a la calle, pero que este señor debía tener mucho calor porque estaba arropado hasta los tobillos. En eso, mi mamá miró a mi abuelo. Mi abuelo miró hacia la casa y entró corriendo. El abuelo salió de la casa sintiendo con la cabeza a mi mamá. Ella se persinó y me dijo que subiera a la motocicleta con mi papá, que ella se iba en el autobús con mi hermanita. Llegamos a la nueva casa. Era bastante fea. No tenía pintura, ni pisos. El baño era de madera y estaba en el patio. Era algo así como una película de vaqueros. Dentro de la casa había una regadera pequeña de cemento y nada más. Pero el patio era enorme y tenía una alberca grandísima. Acá en Colombia conocemos la alberca como un depósito artificial de muros de concreto para almacenar agua para el baño, el riego, en fin. Mi papá me dijo que en la mañana me ayudaba a llenarla para que pudiera entrar a chapotear con mi hermanito. Esa noche mi mamá colocó los colchones sobre bolsas de basura y cartón. Dormimos todos en el suelo. La casa era tan amplia y tan fresca que no hubo necesidad de prender ventiladores. Caí profundo al lado de mi hermanito y de pronto escuché a mi mamá gritar. Había tenido una pesadilla y mi papá la consolaba. Fui al grito y traje agua para ella. Arrullé a mi hermanita pequeña, mientras mi papá consolaba a mi madre, que no podía dejar de llorar. Por fin, mi papá logró dormirla y puso a su lado a la bebé. Mi hermano y yo volvimos a quedarnos dormidos. Por la mañana, papá cumplió su promesa. Lavó la alberca con nosotros. Luego la llenó y nos dijo que recogiéramos nuestro cuarto y que podríamos bañarnos entonces. Hicimos los quehaceres con entusiasmo. Antes de mediodía ya estaba todo en su lugar y mamá podía dedicarse a hacer el almuerzo, mientras papá terminaba de asegurar algunas cosas. Mi hermano y yo nos metimos a la alberca. Chapoteábamos, reíamos, jugábamos. De pronto él me preguntó si mi abuela también me hablaba mal de mi papá. Yo asentí sin hablar. Mi mamá nos observaba, se dio cuenta y nos sacó palabra a palabra qué es lo que mi abuela nos decía. Tomó a mi hermanita, la carriola y se fue. A ver, lo más seguro es que mi mamá le hubiese hecho un reclamo a mi abuela, porque cuando mi papá llegó de trabajar, le dijo que no quería ver más a la abuela cerca de nosotros. Una semana después de vivir en el nuevo barrio, mi mamá se empezó a sentir mal. Tenía mucho dolor de estómago y se veía de un color bastante grisáceo, comparación a su color morenito. Empezó a vomitar una espuma blanca y espesa. Mi papá no tuvo más que llevarnos a la casa de la abuela para poder llevar a mi mamá al médico.
La abuela nos recibió y bueno, yo no soltaba a la bebé de mis brazos para nada, y parecía que ella tampoco quería bajarse. Mi hermano permanecía junto a mí. La abuela nos veía desde el otro lado de la sala, con sus uñas puntiagudas de esmalte rojo, tintineando en la madera de la mesa del teléfono. Y sin más allá y con señas, nos dijo que se la íbamos a pagar. Mi papá volvió tarde esa noche, nos recogió y fuimos a casa. Me dijo que mi mamá tendría que pasar mucho tiempo en el hospital y que por eso él debía mandarme con mi abuela paterna. Uf, mi abuela paterna vivía en un pueblo olvidado por Dios, pero cualquier cosa era mejor que estar con mi abuela materna, eso sí. Mi mamá tenía una septicemia porque se le reventó el apéndice. Nadie podía cuidarnos más que la abuela paterna, que por cierto, al día siguiente en la mañana nos esperaba en la terminal. Fueron muchas horas por tierra, luego 2 horas en una canoa sobre el río Magdalena, para llegar a estar en medio de la nada, pero en la seguridad de estar lejos de nuestra abuela malvada. La abuela paterna sabía lo peligrosa que era la materna. Antes de recogernos, fue al hospital y se aseguró, como lo hizo la hermana de mi abuelo cuando cayó en la cama, que nada maligno y demoníaco atacara a su nuera en el hospital. Pasaron 2 semanas y volvimos a casa con nuestra mamá. Ella se veía como ella, o sea, con su sonrisa de dentadura blanca y abierta siempre, con su cabello largo y negro sedoso, y sus ojos color miel con la chispa alegre y esperanzadora de siempre. Sentimos que era un nuevo comienzo. Mi hermano y yo hasta nos olvidamos de la abuela malvada y su amenaza. Hasta que al caer la noche, ella llegó en su automóvil nuevo, con el hombre del gabán sentado en la silla de copiloto. Le dijo a mi papá que iba a ver a su hija. Mi papá le permitió seguir. Cuando pasó por delante de mi hermano y yo, nos miró con odio y siguió hacia la última habitación de la casa, donde estaba mi mamá con mi hermanita. En menos de 2 minutos volvió, con la mirada puesta en el auto y su acompañante. Nos sobó el cabello a ambos, y con esa voz gutural y gruesa que me hace temblar de recordarla, nos dijo: «Hasta pronto, mis niños». Mi hermano me miró con las lágrimas a punto de brotar del miedo. Yo también sentía miedo, pero si yo me quebraba, no le podía dar consuelo a mi hermanito. Y si algo yo tenía claro, era mi papel de hermana mayor. La bebé lloró y mi mamá nos llamó a su cuarto. Acudimos en silencio y con prisa. Le alcancé el biberón. Nos pidió que trajéramos nuestras cosas, pues todos íbamos a dormir en la misma habitación esa noche. Le pregunté que por qué. Ella solo nos dijo que nos extrañaba con el alma y que no quería separarse ni un instante de nosotros. Le creí. Dormimos varias noches con mi mamá, hasta que por decisión propia volvimos a nuestro cuarto. Vivimos desde entonces relativos años en paz, mejorando nuestra condición económica poco a poco. Yo terminé la escuela. Conseguí una beca en una buena universidad y la abuela... Bueno, la abuela era una visita obligatoria al año. Mi mamá sabía arreglar bien eso, solo para llegar por mero acto de protocolo y marcharnos. Para mí los recuerdos, las historias y la imagen de la abuela eran como un relato de ficción de la mente de una niña menor de 10 años. Así que aprendí a hacer la vida con una abuela que me inspiraba terror, pero que podría tolerar sabiamente. Pero mi prima hermana Saudit quedó embarazada de un muchacho de su escuela. Su mamá pensó que la abuela podría darle una mano con eso, pero no contó con que la abuela apoyaría la idea de mi prima de abortar. Así que esta horrible mujer puso manos a la obra y alistó todo para llevar a cabo su cometido. Saudit cuenta que la abuela le puso un pañal y que le exigió beber un té con un olor espantoso, y que cuando ella empezó a sangrar, la abuela la vigiló hasta que entregó el pañal con su contenido. Sabrá Dios qué hizo con eso. A ver, esperen. Las fechorías de mi abuela no terminaron ahí. Su hijo menor ya andaba en malos pasos cuando se supo que consumía drogas. Mi mamá y la tía Yolanda iban a internarlo en un centro de rehabilitación juvenil, pero la abuela se opuso rotundamente. Después mi mamá supo que la misma abuela le daba dinero para el consumo de drogas y alcohol. Le dieron parte a la policía de infancia, pero bastaron unos cuantos pesotes por debajo de la mesa para que no hiciera ningún reporte el departamento de niños y familia.
Todo empezó a irse para abajo. Mis tíos y mis primos tomaban el mal camino guiados descaradamente por la abuela, que patrocinaba y pagaba sus caprichos. Con mi hermano intentó hacer lo mismo, pero mi mamá y mi papá actuaron a tiempo. Me entregaron la custodia y lo mandaron a vivir a Bogotá conmigo. Sin embargo, seguí descubriendo botellas de alcohol, cigarrillos y narcóticos en mi casa. Volví con él al norte, para que mis papás pudieran internarlo en una escuela militar. Y bueno, así lo hicieron. Pero recibieron la noticia de que mi abuela le enviaba dinero entre las cartas que semanalmente recibía de la familia. Mi mamá fue a hacerle un reclamo. Yo la acompañé, pero la abuela solo se reía y mofaba de la tristeza de mi mamá. Decidimos irnos a la capital y recibimos la sorpresa de que el abuelo le pedía a mi mamá que lo dejara ir con nosotros, ya que el abuelo recibió una pensión por sus años de servicio como conductor de tráilers, y al igual que nosotros, necesitaba escapar de ese infierno. El abuelo no pudo marcharse con nosotros. Sufrió un accidente al intentar bajar cocos de las palmeras. Sufrió una paraplegia a raíz de la caída. Tuvo que recibir 3 cirugías y después de la última, se aceleró su Alzheimer y ahora no puede ni comer solo. Mi mamá se fue con nosotros en medio de una profunda tristeza. Desde el día que me enteré de que ella intentó envenenar a mi hermano con sus vicios, la saqué de mi vida. Para mí no existe. Cuentan que en la casa de la abuela se caen las cosas de su sitio, rasgan las paredes, algunos objetos flotan y no crecen las plantas. La última vez que apareció el hombre del gabán fue en el 2016, durante una tormenta. Me escucharon a la abuela discutir con él en el patio, y ese mismo día tuvo una isquemia que le hizo perder el habla y la movilidad del lado derecho. Mi mamá y sus hermanas tratan de salvar su alma desde entonces. Han bendecido la casa en muchas ocasiones y han pedido a un sacerdote, pastor o cualquier líder religioso que vaya y que unten a mi abuela. Y cuando le dan un lápiz para que escriba algo, lo único que hace es maldecir a sus hijos. A ella nunca le faltó el dinero, pero siempre vivió en las tinieblas. Gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.